saludo para todos. A continuación les presento una experiencia de aprendizaje mediada por una herramienta TICS en la cual se hace uso de GeoGebra en la temática de función cuadrática y análisis de la gráfica para el grado octavo de secundaria de la institución educativa indígena intercultural Pachamama ubicada en la ciudad de Popayán. En primera instancia se trabajó con grado octavo en el desarrollo de los ejercicios sobre la función cuadrática, su comportamiento, su aplicación en la parte analítica y geométrica, utilizando el concepto de área. Para ello se abordaron una serie de ejercicios y actividades en las cuales se seleccionaron las más relevantes y una de ellas fue la siguiente. Primero que todo, planteamos conclusiones sobre la utilidad de las funciones cuadráticas al determinar el espacio para realizar actividades físicas. Entonces, lo que se buscó en este caso fue relacionar el concepto de área con la función cuadrática. ¿Qué relación existe? Y que los estudiantes lograran evidenciar dicha relación analíticamente y gráficamente, haciendo uso de la herramienta GeoGebra para el área de álgebra o matemáticas. En primera instancia, los estudiantes exploraron la herramienta tecnológica o software libre de fácil acceso, gratuito, los cuales ellos instalaron en cada uno de sus computadores, en la sala de cómputo, y hicieron por un proceso de familiarización con esta herramienta. Entonces, para empezar, exploraron el interfaz gráfico de GeoGebra, seleccionando la opción punto ubicada al lado izquierdo de la interfaz gráfica, como lo muestra la imagen, dándole clic en la parte de intersección. Por otra parte, se fueron a la opción de propiedades con la finalidad de ilustrar gráficamente los puntos de corte o de intersección con los ejes, en este caso el eje X y el eje Y. El software es interactivo y dinámico. Aprovecharon para explorar una variedad de gama de colores para poder diferenciar cada uno de los vértices. Realizado el procedimiento, obtuvieron la gráfica correspondiente a la función f de x menos 2x al cuadrado más 20x, donde sus puntos de corte con el eje x son 0,0, que se corresponde al punto A, el punto B 10,0 y el vértice, que es el punto máximo de la parábola, que sería 5,50, las coordenadas del punto. Entonces, ¿qué se hizo aquí? En este caso, los estudiantes lo que elaboraron fue una gráfica, entre comillas, a lápiz y papel, haciendo el método de tabulación y obtuvieron pues el mismo resultado. Pues ellos ilustraron la parte analítica, ¿no? Para encontrar los puntos de corte, pues hicieron x igual a 0 para encontrar el punto de corte con el eje y viceversa, y igual a 0 para encontrar los puntos de corte con el eje x y les da una ecuación cuadrática la cual tiene dos soluciones. En ese caso sería 0,0 y 10,0 en el eje x. Con la gráfica de GeoGebra para responder algunos interrogantes. Por otra parte, se realizó una comparación de la gráfica manual con la gráfica de GeoGebra para responder algunos interrogantes importantes. Uno de ellos fue: ¿qué características comunes identificas en ambas gráficas de la función cuadrática? Entonces, los estudiantes lo que dijeron fue que los puntos de corte, haciéndolo por el método geométrico con GeoGebra, pues les arrojó la misma gráfica que el haberla hecho con el método de tabulación, usando valores, ¿no? Valores tanto positivos como negativos. Entonces, primero que todo, pues la parábola tiene punto máximo y abre hacia abajo. Y corta pues en el eje X, como se mencionó anteriormente, en el punto 0,0 o en el origen, en el punto 10,0 y tiene como vértice 5,50. Entonces aquí viene algo interesante,
que dice, ¿cómo interpretamos el valor del vértice de la parábola para responder a la pregunta de la situación? Entonces, como lo mencioné inicialmente, el objetivo de la actividad era em, interactuar con los conceptos de parábola, su gráfica y el concepto de área. Entonces, en este caso, lo que quiere decir aquí es que la distancia que hay desde los dos puntos de intersección con el eje X, o sea, desde el 0 hasta el 10, viene siendo la base de un rectángulo, la base del rectángulo. Y la altura de ese rectángulo viene siendo el vértice de las coordenadas en el eje Y del vértice de la parábola, es decir, la coordenada 50. Entonces, ¿de dónde salen estos valores? Analíticamente, pues lo que uno debe hacer es reemplazar en la función los valores de x igual a 0, x igual a 10 y x igual a 5 para obtener las imágenes, ¿no? 0,0, 10,0 y 5,50. Entonces, si uno reemplaza el valor de 5 en la función, menos 2 por 5 al cuadrado más 20, le va a arrojar como imagen 50, quiere decir la altura máxima de la parábola. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? ¿En qué le aporta a la situación problema? En que viene siendo el área máxima, o sea, en este caso el vértice máximo, la altura de la parábola, se le asocia al área máxima del terreno del lado 10 y de base 10 y de altura 5, o sea, el área viene siendo la coordenada del eje Y en el vértice. Entonces, eso fue lo que se le hizo identificar a los estudiantes porque es un concepto no usual en matemáticas. No se logra como explicar habitualmente, sino que uno tiene que em, analizarlo de forma detallada, este concepto de área, ¿no? Entonces, claro, lo que ellos se les mostró fue esa parte, la relación que existe entre la parábola con el área de un rectángulo o de una forma, de un terreno rectangular, la base y la altura, que corresponde pues a la altura del vértice, pues corresponde al área del rectángulo, que fue la parte donde nos detuvimos. Bueno, más adelante se hizo una reflexión en esta experiencia de aprendizaje. Dice, ¿qué afirmaciones, conclusiones o recomendaciones podríamos plantear sobre la utilidad de funciones cuadráticas al calcular espacios para realizar actividades físicas u otros? Nos ayudamos con las siguientes preguntas. ¿Cómo nos ayudó la función cuadrática a resolver la situación? Entonces, nos devolvemos al problema inicial, donde la función cuadrática me ayudó a identificar las dimensiones del espacio rectangular delimitado por la cuerda de 20 metros en la situación de María. O sea, era el problema planteado inicialmente, ¿no? A partir de ello, también identificamos el área máxima de dicho espacio, como se explicó em, en la anterior presentación, que era con la altura de la parábola, como el vértice. ¿En qué situaciones de la vida podemos utilizar las funciones cuadráticas? Es una pregunta más aplicada a la vida cotidiana. Por ejemplo, en el lanzamiento de jabalina, es un tiro parabólico. A la hora del salto completo o salto largo también. O en el saltamiento, en el lanzamiento de horizontal. También se puede evidenciar a la hora de lanzar una piedra, donde el eje X viene siendo el piso y el eje Y la altura, dependiendo del tiempo, ¿no? Se puede hacer un gráfico de altura máxima versus tiempo. O también, si deseamos analizar situaciones en las que se relacionan dos magnitudes y cuya ecuación o fórmula es de segundo grado. Por ejemplo, cuando se analiza la variación del área de un corral en función de su lado. Claro, el lado viene siendo eh, el lado del corral, el eje X. Y el área pues viene siendo la altura del vértice de la parábola que corresponde al área de cada corral. O sea, dependiendo, entre más alto sea el vértice, mayor área tiene ese terreno, cuya base pues es el ancho del corral. Algo muy similar a lo que estamos hablando ahorita. Finalmente, para darle respuesta a la pregunta inicial, ¿qué tipo de ejercicios físicos podríamos realizar en el espacio delimitado por la cuerda? Entonces, uno en ese espacio serían 50 metros cuadrados, se puede hacer
una serie de ejercicios de estiramiento, de baile deportivo, de flexibilidad, de coordinación. O sea, siempre es un área bastante limitada, ¿no? Entonces, ese fue como el objetivo principal de esta actividad, que los estudiantes relacionaran el concepto de área más aplicado a la vida cotidiana, a ejercicios prácticos. Entonces, cómo pueden hacer uso de este concepto en diferentes ámbitos. Para la evaluación se realizó una rúbrica en particular, en las cuales ellos debían tomar nota de qué criterios cumplieron de esa rúbrica. Entre ellos, por ejemplo, evalúe si la expresión algebraica que planteé representa las condiciones del problema como los datos, términos desconocidos o variación entre dos magnitudes. Entonces, ¿lo logré? ¿Estoy en proceso? ¿O qué puedo hacer para mejorar? Entonces, cada uno de esos ítems de la rúbrica tenían que marcarlo según las respuestas obtenidas en la actividad. Y finalmente, pues se da una valoración cuantitativa dependiendo los aspectos cumplidos en dicha rúbrica. Y esa fue la parte central de la experiencia de aprendizaje mediada por una herramienta tecnológica, que en este caso fue el software GeoGebra.